Hola, en esta oportunidad vamos a revisar la fisiología de la coagulación. El objetivo de esta clase es entregarles conocimientos que los ayuden posteriormente a entender los procesos fisiopatológicos del sangrado y los tratamientos antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. La clase está dividida de tal manera que se entregue de una manera didáctica el conocimiento, pero como este es un video, yo los insto a retroceder o a revisar cuantas veces sea necesario algún tópico en particular porque es un tema enredado y complejo. Un elemento central de lo que clásicamente se describe como la hemostasia primaria es la reactividad vascular y que se explica por la capacidad intrínseca del endotelio de gatillar una respuesta a la disrupción de la continuidad del mismo. Del punto de vista histológico, vale la pena destacar la estrecha relación que existe entre el endotelio y las entidades que están subyacentes a él, la matriz subendotelial y una capa de músculo liso muy reactiva. El endotelio sano está constantemente secretando óxido nítrico hacia la matriz subendotelial y hacia la capa de músculo liso, que activa vías metabólicas que aumentan los niveles de GMP cíclico y que determinan finalmente una disminución de la concentración plasmática de calcio, lo que lleva a una vasodilatación. Por tanto, la tendencia normal del endotelio de los vasos es estar vasodilatados. Esto con el fin evidente de poder facilitar el transporte de sangre intraluminal. ¿Cómo reacciona el endotelio ante un daño, ante una disrupción del mismo? Dentro de las células endoteliales hay corpúsculos derivados del aparato de Golgi que se llaman cuerpos de Weibel-Palade y que ante la noxa son liberados hacia el lumen y hacia la matriz subendotelial. Parte de su contenido corresponde a una molécula llamada endotelina que va a generar el aumento de la concentración plasmática de calcio y con ello evidentemente senta las bases para la vasoconstricción del músculo liso periluminal. Otro de los componentes del cuerpo de Weibel-Palade es una molécula llamada P-selectina que se adhiere firmemente al colágeno de la matriz subendotelial y que a su vez va a interaccionar con una glicoproteína transmembrana de los monocitos que se denomina PSGP1 o P-selectin glycoprotein 1 y que va a determinar la adhesión de este monocito a la matriz subendotelial y la activación de vías metabólicas que van a producir la síntesis y la secreción de tromboxano A2, tanto por el monocito como por el endotelio, y que determinarán finalmente un aumento de la concentración plasmática de calcio a nivel del músculo liso. Adicionalmente, el monocito secreta otra molécula llamada Tissue Growing Factor beta 1 que induce un aumento de la acción de la endotelina 1 y con ello se potencia este influjo de calcio intracelular y que determinará la reactividad del vaso sanguíneo con una potente vasoconstricción. El efecto mecánico de la vasoconstricción finalmente se traduce en un aumento de la tensión entre las láminas del flujo, lo que se conoce en inglés como el shear stress. Esto se traduce finalmente en un aumento de la inercia entre las distintas capas del flujo laminar. Vale la pena resumir entonces que ante la disrupción del endotelio, este reacciona induciendo una vasoconstricción que va a determinar finalmente el aumento de la tensión entre las capas del flujo laminar o shear stress. La importancia de la pared vascular radica en que la exposición de los elementos subendoteliales y la capacidad de reacción con vasoconstricción van a desencadenar dos eventos que suceden al mismo tiempo, que es el despliegue de una gran molécula multímera llamada el factor von Willebrand y la generación local
de una enzima llamada trombina. Esto establece las bases de lo que nosotros conocemos como hemostasia primaria y que es la respuesta graduada a estos eventos por parte de la plaqueta y que se traducen en la adhesión de la plaqueta, la activación con secreción de los distintos gránulos de la plaqueta y finalmente la agregación plaquetaria. En esta parte vamos a centrar nuestra atención en estos corpúsculos que ya habíamos descrito antes, llamados los cuerpos de Weibel-Palade. Como ya habíamos adelantado, estos son corpúsculos derivados del aparato de Golgi de las células endoteliales y que dentro de su contenido presentan distintas moléculas, entre ellas algunas que ya vimos, como la endotelina, la P-selectina, otras como el activador del plasminógeno tisular y finalmente el componente más importante de este corpúsculo y que determina el ensamblaje final del cuerpo de Weibel-Palade, que es el factor von Willebrand. Esta es una proteína que se multimeriza y que tiene la característica de poseer distintas zonas de anclaje, tanto como para el colágeno de la matriz subendotelial, como para algunas glicoproteínas de la plaqueta, y a su vez posee otras subunidades que permiten el ensamblaje de grandes cadenas de multímeros que incluso pueden llegar a medir algunos micrómetros de largo. Las grandes formas maduras del factor von Willebrand son secretadas por la acción directa de algunas señales bioquímicas, secretagogos, o bien por la noxa ante la disrupción endotelial. Pero dada la forma de ensamblaje del factor von Willebrand, este es liberado hacia el lumen como un ovillo, y gracias al aumento de las fuerzas tensiles entre las capas del flujo laminar, el shear stress, esta se desenvuelve como una alfombra y eso permite la exposición de diferentes subunidades del factor von Willebrand tanto al colágeno de la matriz subendotelial como hacia el lumen. Una glicoproteína constitutiva de la pared de la plaqueta, llamada glicoproteína 1b alfa, se adhiere de manera firme a la subunidad A1 del factor von Willebrand, lo que lleva a una disminución muy importante de la velocidad del movimiento de la plaqueta y, por consiguiente, la mayor exposición de glicoproteína 1b alfa a otras subunidades A1 del factor von Willebrand, y esto lleva a la activación de la plaqueta, que se manifiesta inicialmente con la secreción de los gránulos alfa por parte de la plaqueta. Estos gránulos poseen una serie de moléculas fundamentales para la continuación del proceso de la coagulación, tales como más factor von Willebrand, el fibrinógeno, factor 5 que está parcialmente activado, esta molécula llamada P-selectina que permite la adhesión de la plaqueta a los linfocitos, más tromboxano para inducir la vasoconstricción del músculo liso periluminal, además de otras moléculas que van a regular todo el proceso de coagulación y fibrinolisis, como el inhibidor del activador del plasminógeno 1 o PAI-1. Como ya habíamos consignado, la activación de la plaqueta y la liberación de gránulos alfa van a llevar al reclutamiento y a la adhesión de más monocitos, los que a través de interleuquina 6 van a inducir más salida de cuerpos de Weibel-Palade desde el endotelio, y también van a producir más tromboxano y más tissue growing factor beta 1 que van a inducir mayor vasoconstricción, potenciando finalmente los efectos que hemos descrito anteriormente. Dentro de este esquema vale destacar la influencia de la P-selectina induciendo el anclaje de los monocitos tanto al colágeno de la matriz subendotelial como hacia las plaquetas. La expresión de PSGP1 no es exclusiva de los monocitos, sino también se presenta en neutrófilos, los que van a
promover el proceso de coagulación a través de distintas moléculas que ellos van a secretar, tales como la catepsina G, el factor activante plaquetario, las trampas neutrofílicas extracelulares y las especies reactivas de oxígeno. De estas moléculas, solo por ahora vamos a mencionar a la catepsina G y al factor activador plaquetario, que van a inducir la secreción de más gránulos alfa a través de la activación del receptor plaquetario PAR4, pero quiero que presten atención al evento cíclico que se produce al liberar tromboxano por parte del gránulo alfa de la plaqueta, que va a inducir la activación de más plaquetas vecinas y finalmente la liberación de otros gránulos, tales como el gránulo denso. El gránulo denso posee una serie de moléculas, tales como el ADP, la serotonina, el calcio y polifosfatos, que en esta etapa van a potenciar aún más la activación plaquetaria. Por ejemplo, la serotonina es un gran inductor de la liberación de tromboxano por parte de la plaqueta y también por parte del endotelio. El evento insigne de la activación plaquetaria es la exposición de una nueva glicoproteína sobre su superficie, denominada la glicoproteína 2B3A. La aparición de esta glicoproteína sobre la superficie plaquetaria es un evento patognomónico de la activación de la misma y que le confiere a la plaqueta finalmente la capacidad de agregarse unas con otras. Adicionalmente, la glicoproteína 2B3A tiene la capacidad de adherirse firmemente con la subunidad C1 del factor von Willebrand y además aparecen otras glicoproteínas en la superficie plaquetaria como la glicoproteína 6 que mantiene una adhesión al colágeno de la matriz subendotelial de manera directa. El esquema describe de manera bastante didáctica las distintas formas en que la plaqueta se adhiere a las entidades de la matriz subendotelial a través de distintas glicoproteínas. En este esquema podemos ver cómo el colágeno es capaz a través de la P-selectina y de la glicoproteína de los monocitos de anclarlos a estos a la matriz subendotelial y además cómo el colágeno adhiere a la plaqueta también de manera directa a través de la glicoproteína 6 y cómo el factor von Willebrand a través de su subunidad A1 es capaz de adherir firmemente la plaqueta a través de la glicoproteína 1B alfa. Aparece en este momento una nueva molécula llamada ADAMTS13 que es capaz de clivar el factor von Willebrand entre las subunidades A1 y las subunidades A3, evitando la capacidad de la plaqueta de adherirse a la matriz subendotelial. Vale la pena destacar que este sitio de clivaje solamente se expone cuando el factor von Willebrand es desenrollado debido al aumento del shear stress causado por la vasoconstricción. Es decir, esta molécula ADAMTS13 únicamente es capaz de clivar el factor von Willebrand cuando éste se encuentra en una situación propicia para la adhesión plaquetaria. Esta proteína deberá competir con un ambiente altamente procoagulante e inflamatorio inducido por la activación de los neutrófilos que van a liberar una serie de moléculas que van a activar directamente tanto la plaqueta como el endotelio, favoreciendo la salida de más factor von Willebrand y de adhesión de la plaqueta a través de otras glicoproteínas, tales como la glicoproteína 2B3A, que tiene la particularidad no solo de adherir la plaqueta a la matriz subendotelial a través de la interacción con el factor von Willebrand, sino además, como lo adelantamos antes, permite la agregación plaquetaria a través de la interacción entre dos glicoproteínas 2B3A unidas mediante fibrinógeno. Vale la pena detenernos en este momento para analizar un poco el esquema que tenemos a continuación, donde aparece un segundo mecanismo de control de la agregación plaquetaria más allá de la molécula ADAMTS13, que corresponde a la aparición de la molécula llamada fibronectina,
que es secretada por los fibroblastos de la matriz subendotelial y además por los gránulos alfa de la plaqueta, y que en esta etapa del proceso de coagulación interfiere con la agregación plaquetaria, compitiendo con el fibrinógeno por la glicoproteína 2B3A. Por tanto, un segundo mecanismo de control de la agregación plaquetaria es la competencia que se produce entre el fibrinógeno y la fibronectina, induciendo el fibrinógeno por un lado la agregación plaquetaria y por otro lado la fibronectina obstruyendo la agregación plaquetaria al competir con el fibrinógeno por el mismo sitio de acción. Todo lo que les he descrito hasta ahora es lo que se conoce clásicamente como la hemostasia primaria, donde clásicamente se describe a la plaqueta con una acción prácticamente mecánica que culmina en la agregación de esta, previa adhesión y activación, pero probablemente el efecto más importante de la plaqueta en el proceso completo de la coagulación es promover un ambiente procoagulante que va a permitir la amplificación de este proceso bioquímico desde una escala microscópica hasta la apreciación del mismo al ojo desnudo. Vamos a adentrarnos ahora a lo que se denomina la hemostasia secundaria y que va a permitir la estabilización de este coágulo a través de una serie de procesos enzimáticos, cuyo eje fundamental es la generación de una gran cantidad del catalizador más importante de las reacciones bioquímicas de la coagulación, que se llama trombina. En este esquema simplificado, que resume lo que hemos visto con anterioridad, podemos ver cómo los distintos elementos celulares, tanto monocitos como plaquetas, logran adherirse a distintos elementos de la matriz subendotelial. Algunos elementos de esta matriz subendotelial son producidos por una célula de esta matriz que se denomina fibroblasto. A ella podemos atribuir la secreción no solo de colágeno, sino también de una molécula fundamental que gatillará las distintas reacciones bioquímicas que veremos a continuación, que se denomina factor tisular. La secreción de factor tisular no es exclusiva del fibroblasto, y esta molécula también es expuesta en la superficie celular tanto por monocitos como también por plaquetas, dado que la plaqueta dentro de sus gránulos alfa también posee factor tisular. Otro componente del gránulo alfa es la fibronectina, que también es secretada por el fibroblasto y que en un primer momento, como adelantamos, tiene propiedades antiagregantes plaquetarias, pero increíblemente esta propiedad va a cambiar de manera radical dentro de algunos procesos bioquímicos más. Se los adelanto. El neutrófilo, que también había sido reclutado gracias a su interacción con la P-selectina de la plaqueta, en su proceso de activación, como ya habíamos descrito, produce especies reactivas de oxígeno que van a inducir la expresión adicional de más factor tisular sobre la superficie de las distintas células, a saber, principalmente entonces, los monocitos, plaquetas y fibroblastos. Es sabido que existe una gran cantidad de factor tisular rodeando el epitelio dentro de la matriz subendotelial, pero hace poco se ha descrito la aparición de factor tisular junto con factor 7 activado ya en la matriz subendotelial. ¿En qué se traduce este hallazgo? En que la matriz subendotelial tiene la capacidad de comenzar, de gatillar los distintos eventos bioquímicos que determinan la potenciación de la coagulación ante la mera disrupción de la continuidad del endotelio. Es decir, el proceso de coagulación es similar a la analogía de un auto con el motor encendido. La matriz subendotelial, no muy sorprendentemente entonces,
tiene la capacidad inmediata de gatillar todos los procesos bioquímicos que vamos a describir. El proceso de hemostasia secundaria no es secundaria porque sea menos importante que la primaria o porque ocurra después de la primaria, sino porque requiere de algunos elementos de la hemostasia primaria para poder completarse, tales como la activación de las superficies de monocitos y plaquetas. En sí, el proceso comienza con la exposición de factor tisular a las distintas células que ya describimos y la interacción de este factor tisular con el factor 7 del plasma, activándolo, lo que va a producir la activación del factor 5 en factor 5 activado. El proceso no es lineal y tiene otros componentes, tales como los neutrófilos, que paralelamente van a inducir la activación de factor 5 en factor 5 activado y, como ya vimos, también potencian la acción del factor tisular. Esto gracias a la secreción de elastasa y de especies radicales de oxígeno respectivamente. A su vez, los neutrófilos también secretan trampas extracelulares, moléculas que junto a los polifosfatos que son secretados en los gránulos densos de la plaqueta activada y junto además con la aparición de micropartículas asociadas al daño celular, tales como RNA mitocondrial, van a llevar finalmente todas estas moléculas conjuntas a la activación sinérgica del factor 12 en factor 12 activado, que va a ir a activar al factor 11, que a su vez va a potenciar la transformación de factor 5 en factor 5 activado. No olvidar que la plaqueta dentro de su gránulo alfa ya posee especies parcialmente activadas de factor 5 activado, que van a ir a gatillar la aparición ahora de manera importante de grandes cantidades de factor 5 activado, gracias a los procesos sinérgicos ya descritos. Adicionalmente, la plaqueta dentro de sus gránulos alfa también secreta una molécula denominada TFPI, Tissue Factor Pathway Inhibitor, cuya función es modular esta vía de activación de la coagulación. Esta molécula también es secretada junto con los cuerpos de Weibel-Palade durante la activación endotelial. Esto nos habla del fino control de los procesos bioquímicos de coagulación prácticamente a cada nivel. Vale la pena describir que durante este proceso de activación por contacto se activa el factor 9 gracias a la activación de factor 11, lo que adquirirá importancia dentro de los próximos procesos bioquímicos, pero que explica en parte las reacciones de la obsoleta vía intrínseca de la coagulación. Otro detalle no menor de la activación por contacto de la coagulación es que una vez que se activa el factor 12, va a haber un entrecruzamiento entre las vías de activación por contacto de la coagulación, mecanismos de control a través de la fibrinolisis y una señalización de vías inflamatorias y de la inmunidad innata. Como les adelanté, la activación del factor 12 va a ir a activar la uroquinasa plasmática y esta de manera directa va a activar a la plasmina, la que tendrá numerosos efectos fibrinolíticos que ya vamos a ver en un momento más. A su vez, el factor 12 también va a ir a activar las vías del complemento, las que a su vez van a tener un efecto sobre monocitos y neutrófilos, generando un feedback positivo sobre el factor 12 y además exponiendo sobre la superficie de los monocitos factor tisular, lo que será preponderante dentro de algunos minutos más. A su vez, el complemento estimulará otros mediadores inflamatorios que, junto con la activación directa por parte del factor 12 de la calicreína plasmática, estimularán a la bradicinina para perpetuar estos efectos inflamatorios. Es así como se explica la íntima relación entre los fenómenos de inflamación y los fenómenos de activación de la coagulación, eventos que vienen presentándose al unísono desde hace más de 300 millones de años, cuando estas vías metabólicas se formaron. El factor tisular entonces va a ir a activar el factor 7. Conjuntamente se generará
un aumento de la concentración de su cofactor, el factor 5 activado a partir de factor 5. Es en este momento donde el Tissue Factor Pathway Inhibitor logra modular reacciones bioquímicas inhibiendo la interacción entre factor 7 activado y factor 5 activado, y a su vez la conversión de factor 5 a factor 5 activado, dado que el factor 5 inactivado es un inductor per se de la activación del Tissue Factor Pathway Inhibitor. Por tanto, el Tissue Factor Pathway Inhibitor busca inhibir la conversión de factor 10 en factor 10 activado. Y lo hace bloqueando, en resumen, la conversión de factor 5 en factor 5 activado, la interacción entre factor 7 y factor 5 activado y la transformación de factor 10 inactivado en factor 10 activado. Sin embargo, la activación del factor 5 logra proteger al factor 10 de la acción del Tissue Factor Pathway Inhibitor. Por lo tanto, el aumento local de la concentración de factor 5 activado es un elemento fundamental en la continuación de esta vía bioquímica. El factor tisular, junto con el factor 7 activado, en presencia de su cofactor, el factor 5 activado, van a promover la conversión del factor 10 en factor 10 activado. El conjunto enzimático dado por la presencia de factor tisular y factor 7 activado junto con su cofactor el factor 5 se denominan la 10-asa extrínseca. El factor 10 activado requiere de calcio y de factor 5 activado, su cofactor, para llevar a cabo su función. La primera de ellas es activar el factor 5 para asegurarse una cantidad adecuada de su propio cofactor. Y la segunda y más importante función de este complejo enzimático llamado protrombinasa es la activación de la protrombina en trombina. Conjuntamente, la 10-asa extrínseca también tiene la propiedad de activar el factor 9 en factor 9 activado. Todo este proceso que yo les acabo de describir es lo que tradicionalmente se conoce como la vía extrínseca de la coagulación, cuyo producto final es la transformación de protrombina en trombina. La primera acción de la trombina será directamente sobre el endotelio, produciendo la activación de este, favoreciendo la secreción de más factor von Willebrand y de aumento de la vasoconstricción a través de endotelina 1, y además activará directamente a la plaqueta a través de los receptores transmembrana par1 y par4, estimulando una vez más un feedback positivo sobre la hemostasia primaria al inducir mayor adhesión plaquetaria por aumento de la concentración local de factor von Willebrand y además por la acción vasoconstrictora de la serotonina liberada por los gránulos densos de la plaqueta. Así, la trombina, si bien es parte de la hemostasia secundaria, tiene un efecto directo sobre la hemostasia primaria al favorecer la vasoconstricción local, y de esta manera generando el feedback positivo de esta reacción bioquímica. Vale la pena destacar que la secreción endotelial de factor von Willebrand, pero no así la de la plaqueta, está asociada a la liberación conjunta de factor 8, que lo protege al factor von Willebrand de la acción de la ADAMTS13, que ya explicamos clivaba el factor von Willebrand en presencia de aumento del CHIR-3. La trombina va directamente a clivar la unión entre el factor von Willebrand y el factor 8, activando el factor 8, y a su vez la trombina va a activar al factor 5, asegurando concentraciones adecuadas de este cofactor de la 10-asa extrínseca y de la protrombinasa extrínseca, estableciendo un feedback positivo sobre su propia transformación desde la protrombina y además activa de manera directa al factor 9 y, como adelantamos antes, al cofactor del factor 9, el factor 8 activado. Este proceso es el que se conoce como amplificación
o priming, lo que se denomina en inglés como el burst de trombina. Este aumento explosivo de la concentración de trombina que está determinado por la presencia de adecuadas cantidades de factores de coagulación que sobre la superficie plaquetaria generarán una nueva maquinaria enzimática que convertirá la protrombina en trombina. La plaqueta activada logra generar la transformación de sus fosfolípidos de la membrana en una superficie muy anioica que permite el ensamblaje de una maquinaria enzimática que es dependiente de la trombina y que se conforma por la presencia de factor 9 activado y de la activación de su cofactor, el factor 8 activado. Esta maquinaria va a dar paso a la activación masiva de factor 10 en factor 10 activado, lo que se conoce como la 10-asa intrínseca, que es 10.000 veces más potente que la 10-asa extrínseca en la capacidad de transformar factor 10 en factor 10 activado. Y por tanto, ahora, las cantidades suficientes de factor 10 activado con su cofactor, el factor 5 activado, permiten la transformación de manera masiva de la protrombina en trombina. Por cierto que esta protrombinasa requiere de calcio para poder realizar su labor. Es esta vía la que tradicionalmente se conoce como la vía intrínseca de la coagulación y que requiere de la activación de la superficie plaquetaria para generar lo que se conoce como la propagación del burst de trombina. Es decir, esta maquinaria enzimática permite la elaboración de cantidades masivas de trombina. Entonces, resumiendo en un primer momento, la generación de trombina es inicialmente independiente de la activación plaquetaria, pero para su amplificación es fundamental la acción de la misma trombina sobre la plaqueta que va a activarla y a su vez activará al resto de los catalizadores de la conversión de la trombina, permitiendo en un segundo momento sobre la superficie plaquetaria activada una gran generación de trombina gracias a la maquinaria intrínseca que da lugar a una gran amplificación del burst de trombina y lo propaga. ¿Cuál es el fundamento entonces de iniciar, amplificar y propagar la conversión de protrombina en trombina? La respuesta es la siguiente. Tanto la generación intrínseca como extrínseca de trombina tienen un objetivo común. Este es polimerizar la molécula de fibrinógeno en el multímero que corresponde a la fibrina y que determinará finalmente la estabilidad del coágulo. Es entonces que el objetivo final de la trombina, más allá de catalizar su misma conversión, es transformar el monómero de fibrinógeno en el multímero de fibrina. Y lo logra clivando las subunidades AB de la subunidad E del fibrinógeno, lo que permite establecer enlaces entre subunidades D de una molécula de fibrinógeno con subunidades E de otra molécula de fibrinógeno. Así pues, se da paso a la polimerización del monómero de fibrinógeno en fibrina. Adicionalmente, una de las acciones de la trombina es activar el factor 13, que en presencia de calcio logra establecer enlaces covalentes entre las distintas subunidades D de la fibrina, lo que se denomina el cross-linking de la fibrina, volviendo a esta molécula en una malla insoluble que cubre el coágulo y lo estabiliza de manera definitiva. Cabe destacar, como se puede visualizar en la imagen, que se establecen dímeros de dos subunidades D de la fibrina, los que son medibles a nivel plasmático en cuanto haya degradación de la fibrina, y esto es lo que se denomina el dímero D. Es decir, el dímero D es un producto de la degradación de fibrina que ha sido afectada por la acción de entrecruzamiento o cross-linking inherente a la acción del factor 13, inducido por trombina.
Como método de resumen, entonces, la trombina tiene acciones directas sobre la activación plaquetaria, sobre el priming del burst de trombina, es decir, cataliza su propia activación desde su simógeno, que es la protrombina, genera un cambio conformacional irreversible sobre el principal factor de coagulación, el que está más concentrado en el plasma, que es el fibrinógeno, y gracias a la activación por parte de la trombina del factor 13, logra conferirle a la fibrina una naturaleza insoluble en el plasma, lo que permite la estabilización final del coágulo. Para terminar, debemos recordar que la agregación plaquetaria era un proceso que era determinado por la competencia entre la fibronectina y el fibrinógeno por la ocupación de las glicoproteínas 2B3A de la plaqueta. La fibronectina inhibiendo la agregación plaquetaria y el fibrinógeno potenciando esta. Sin embargo, algo realmente mágico está por ocurrir. La conversión de fibrinógeno en fibrina, que estabiliza la unión entre las plaquetas, genera a su vez un cambio conformacional en la fibronectina que induce en este momento una potenciación de la agregación plaquetaria dependiente de fibrina y fibronectina, que es potenciada por la acción del factor 13 fijando estas moléculas de fibronectina en la malla de fibrina, otorgándole estabilidad adicional, lo que permite a su vez el reclutamiento de otras unidades celulares, tales como los glóbulos rojos, que le dan volumen finalmente a este coágulo y que culminan con la acumulación de diferentes componentes celulares de la sangre que le dan las características histológicas típicas del coágulo, incluso describible al ojo desnudo. El proceso de coagulación tiene varios métodos de modulación, algunos ya lo hemos comentado, sobre todo lo que se refiere a la agregación plaquetaria, pero ahora nos concentraremos en los procesos de anticoagulación y fibrinólisis. Vimos que la plaqueta activada liberaba gránulos alfa y que estos tenían una importante acción en la perpetuación de la activación plaquetaria. Pero a su vez, estos gránulos alfa contienen moléculas que permiten perpetuar la presencia del coágulo en el sitio de lesión endotelial. Ya describimos la importancia del factor tisular y la fibronectina, pero ahora nos concentraremos en describir las acciones de dos moléculas adicionales dentro del gránulo alfa que corresponden a el TAFI y el PAI-1, el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, el PAI-1. Cabe destacar que el TAFI no solamente se produce a nivel de megacariocitos y por eso se secreta por los gránulos alfa, sino que también por las células del parénquima hepático, por lo que hay una concentración plasmática fija de este elemento. El endotelio sano está cubierto por una capa de glicosaminoglicanos llamado glicocálix. Uno de los componentes más importantes de este glicocálix es el heparansulfato, que sirve como plataforma de acción de dos importantes moléculas anticoagulantes, una de ellas el Tissue Factor Pathway Inhibitor, del cual ya conversamos, y la otra la antitrombina, denominada en el pasado antitrombina 3. Dentro de los cuerpos de Weibel-Palade también estaba el activador del plasminógeno tisular, o TPA, y de la interacción de todas estas moléculas nos vamos a centrar a continuación. En la superficie del endotelio sano se encuentra una proteína transmembrana llamada trombomodulina, que en presencia de trombina, la proteína C, una proteína del espectro anticoagulante, con la ayuda de un segundo elemento transmembrana que se llama receptor endotelial de la proteína C, y que en conjunto van a llevar a la activación de la proteína C, juntamente con su cofactor, la proteína S, y este complejo enzimático va a inducir el clivaje del factor 5 activado y del factor 8 activado.
A su vez, la proteína C y su cofactor van a inhibir la acción del PAI-1. Es decir, la proteína C tiene efectos anticoagulantes al disminuir la producción de trombina, al clivar el factor 5 y el factor 8, que son indispensables para la generación de la maquinaria enzimática que conforma la protrombinasa extrínseca e intrínseca, y a su vez tiene efectos fibrinolíticos al disminuir la inhibición del activador del plasminógeno, por lo cual se permite la acción de la plasmina, la cual vamos a detallar a continuación. A su vez, el factor 5 no activado es también un cofactor de la proteína C activada, tal como sucedía en la acción del Tissue Factor Pathway Inhibitor, y de la misma manera como habíamos descrito antes, el factor 10 es capaz de proteger al factor 5 activado de la acción de la proteína C activada. Algo similar, si lo recuerdan, a la acción del factor 5 activado que protegía al factor 10 del efecto inhibidor del Tissue Factor Pathway Inhibitor. Se complicó un poco la cosa, pero los insto a revisar esta última cascada bioquímica utilizando los esquemas. Lo que me interesa es que quede claro que hay una muy fina modulación entre los procesos anticoagulantes y coagulantes. Volviendo al esquema anterior, recordar que los cuerpos de Weibel-Palade también contienen TPA, activador del plasminógeno tisular, y que la trombina, a través del receptor PAR, es capaz de inducir la liberación adicional de TPA por parte del endotelio sano. A su vez, la trombomodulina es capaz, en presencia de trombina, de estimular la activación del inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina. Pero esta acción de la trombomodulina solamente se va a ver favorecida en presencia de especies radicales de oxígeno, propias de la acción de los neutrófilos sobre el endotelio dañado, como vimos con anterioridad. Entonces, una vez más nos vemos expuestos a una molécula cuya acción va a estar determinada por el ambiente en el cual se esté desarrollando el proceso metabólico. La trombomodulina, pues, en el endotelio sano, facilitará la acción de la molécula anticoagulante proteína C, pero en presencia de un ambiente proinflamatorio, dado por la acción neutrofílica, llevará a cabo acciones de la índole antifibrinolítica. Por eso, la indemnidad del glicocálix le confiere la naturaleza intrínsecamente anticoagulante del endotelio en circunstancias de normalidad. Ahora bien, hablemos un poco de la acción fibrinolítica. Como su nombre lo dice, el activador tisular del plasminógeno logra convertir el zimógeno, que es el plasminógeno, en la enzima activa, la plasmina. La plasmina, como adelanté, es capaz de romper los enlaces entre la subunidad D y E del fibrinógeno y de la fibrina, por tanto degradando completamente esta última molécula. La plasmina, además de degradar el fibrinógeno y la fibrina, es capaz también de romper el factor 5, el factor 8, el factor 13 y la fibronectina. Es una molécula con potente acción dual fibrinolítica y anticoagulante entonces. Un segundo mecanismo de acción del TPA es a través de la degradación parcial de fibrina, que actúa como un catalizador de la acción del TPA, y es la forma en que el TAFI actúa inhibiendo la acción del TPA. Interfiere con la unión entre el TPA y los productos parcialmente degradados de la fibrina, inhibiendo la potenciación del TPA a través de esta vía. Otro mecanismo de control es dependiente de la activación del factor 13. Este activa y fija a la fibrina, una molécula llamada alfa-2 antiplasmina, que protege a la fibrina de la acción de la plasmina. Como vimos con anterioridad, el endotelio sano, además de permitir la activación de la proteína C, presenta en el espesor de su glicocálix
una proteína llamada antitrombina que interactúa con la trombina, potenciada por la molécula heparansulfato, y que inhibe de manera irreversible la trombina, generando lo que se llama un complejo trombina-antitrombina, que es metabólicamente inactivo y medible en plasma. Así se van estableciendo las bases de la anticoagulación natural, que vemos descrito en este esquema. Como ya vimos, la presencia de trombina estimula la trombomodulina a activar la proteína C y su cofactor la proteína S, inhibiendo la acción del factor 5 activado y del factor 8 activado. A su vez, la antitrombina va a inhibir la acción del factor 10 activado, lo que va a potenciar la acción de la proteína C sobre el factor 5 activado, y además de bloquear la acción directamente de la trombina, la antitrombina a su vez va a generar profundos efectos anticoagulantes al inhibir la acción del factor 8 y además inhibir la acción del factor 12 y el factor 11, que como recordamos estaban involucrados en la activación por contacto de la coagulación y sobre todo en la activación del factor 5 a nivel de la iniciación del burst de trombina. El último mecanismo de control que vale la pena mencionar es el efecto de los neutrófilos activados sobre la antitrombina, dado que la elastasa interfiere directamente con la acción de la antitrombina. Sin embargo, en presencia de un glicocálix indemne, la antitrombina es capaz de reducir la actividad inflamatoria propia del neutrófilo al inhibir directamente la acción de la P-selectina y de la interleuquina 6. Los invito finalmente a revisar el artículo que acompaña a esta clase, que fue extraído del Clinical Key, así que tienen acceso directo a ese artículo. Y si tienen cualquier duda con respecto a la clase o al tema en general, me lo hagan saber. Muchas gracias por su atención.